Entonces, Cami, te pregunto, ¿fuiste al teatro esta semana? Claro que sí. Ahí va. Bueno, fui a ver una obra hace varios días. Tú siempre decimos que yo no recomiendo la obra que acabo de ir a ver y esto un acting hermoso que hacemos. Igual la fui a ver creo que el domingo pasado, Entonces, no hace tanto tiempo. Ok. Esta obra se llama Ha muerto un puto. Es una obra que me llamó la atención por varios motivos, principalmente no solo porque la obra me parece maravillosa, sino porque habla de una historia que yo no conocía. Eso es lo que me llevó a investigar primero que nada. Está dirigida por Gustavo Tarrío, que es un dramaturgo que trabaja hace varios años. En el 2011, si mal no recuerdo, creó un centro de experimentación artística con Lorena Vega y David Levin, digo. Trabajó con Santiago Loza, con textos de Mariano Blatt, tiene una larga trayectoria y trae este texto que él mismo lo dice, que él conoce a este poeta y escritor del cual vamos a hablar de una manera muy azarosa por Twitter, porque alguien habla en Twitter y dice quién es esta persona y empieza a investigar y se encuentra con esta historia. Es la historia de Carlos Correas. Carlos Correas fue un escritor nacido en el 31, que escribió en la revista Contornos, que era la revista de David Viñas, y él conoce a Oscar Mazota, del cual se hace enemigos, como su némesis. Había una relación de amor-odio con Oscar Mazota. Escribe el libro de Carlos Correas, es Operación Mazota, en contra de él, digamos, hubo como mucho debate, y tiene una relación romántica con Juan José Sebrelli. ¿Qué pasa con Carlos Correas? Carlos Correas, a la edad de 28 años, en el 59, escribe un relato que se llama La narración de la historia, que es considerado el primer relato homosexual de la Argentina. Es un escrito que habla de un chongo que gira en Constitución y seduce a un cabecita negra. Está como reivindicada la figura del cabecita negra como un ser deseante. Es un relato erótico. La revista Contorno no acepta publicar ese texto y él termina publicándolo en la revista de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, que se llama Centro, dirigida por Jorge Laforgué, y los condenan por considerar un relato obsceno y le dan libertad condicional con una amenaza de que si vuelve a escribir algo parecido, lo meten preso. No sé si el condimentador está por ahí. Está. Bueno, Está. Está y me hace una señal Y hace arriba, así que el gesto histórico de está todo bien. vamos a ver, porque bueno, una de las cosas que me llevó a investigar, dije, bueno, a ver, ¿cómo podemos complementar esto y qué hay en internet al respecto? Porque casi no hay fotos de él, es como muy complicado. Y me llevé la gran sorpresa de que hay un documental que está subido gratuito a YouTube sobre esto, que se llama Ante la Ley, que estuvo en el Bafisi en 2012. Está dirigido por Emiliano Gelisier y Pablo Kaplenbach. Vamos a ver el tráiler de este documental cuando se pueda. Y que la sentencia lo que nos va a decir es que confirman la condena que se había dictado en primera instancia de Carlos Jorge Correas y de Jorge Raúl Laforgué, o Jorge Raúl Armando Laforgué, está escrito distinto, por publicaciones obscenas, a las penas de 6 y 3 meses de prisión en suspenso, respectivamente, y al pago de las costas procesales. El punto 2 de la sentencia en primera instancia absolvía a Juan Carlos Franco, María Luz Laura Romero, Enrique Adolfo Borcel, Emilio Osvaldo Colombo, Marta Dujovne, Analía Pairó, Susana Beatriz Torrado, Juan Benglino, Víctor Laster y Nora Speyer. Yo les sugiero, perdón que me meto, ¿no?, con estas cosas, pero no sé si toda esa gente que figura ahí y la tenían registrado la pueden llegar a ver, porque sería muy importante que hablaran con ellos. Alguna nos suena, alguna de las personas de los apellidos que nos leíste nos suenan y otros no, así que es un dato rico, aunque sea. Bastante exhaustivo, de más de 2 horas, 124 minutos, creo que dura el documental. Y ellos se meten como en profundidad porque, por eso ahí en el tráiler se ve que están con un abogado, van hasta los expedientes y van a juzgados y tratan de buscar el expediente de esa época. Pará, te detengo. ¿De qué año estábamos hablando? Recuerda. 59. Ah, ok. 59, sí. Bueno, es muy trágica la vida de Correas. Correas, una vez que tiene esta condena, era una persona que estaba muy solo. Él nunca tuvo el apoyo de su familia, tenía muy pocos amigos. Y él, dicho por él mismo, él se retira no solo de publicar,
no hay una exactitud, digamos. Hay gente que dice que durante 20 años no escribió, que es lo que dice Sebrelli en el documental, y hay otros allegados que dicen que no es que no escribió, sino que no publicó, que igual es bastante terrible. Y él dice que se retira hasta de la homosexualidad en esa época, empieza a salir también con mujeres, y termina volviendo a la facultad. Creo que estuvo en dos universidades, estuvo en la UBA y estuvo en la Universidad Kennedy también, y como fue como muy constante a nivel académico, termina como quizás escondiéndose ahí, haciendo todo como para tratar de salir de ahí. Y terminó, una vida muy triste, y se suicida en el 2000 en su casa, en Pasteur 42, que es el afiche de la obra de teatro, es la fachada del edificio. Y bueno, se reivindica muchos años después. Actualmente, si se quiere leer algo de él, la editorial Mansalva editó Los Jóvenes, que es un cuento que escribió él. La Universidad de General Sarmiento también. Y bueno, está este documental que es muy interesante. ¿Qué es lo que hace Tarrio? Tarrio dice que hace, a través de Correa, cuando él empieza a investigar y empieza a interesarse por la vida, es una venganza artística e histórica, ¿no? A través incluso de el casting de los actores. Hay 3 actores en escena. María Luisa Alemán, que es una artista y música trans, que toca el piano en vivo y canta de una manera increíble, que se junta con María Laura y de una manera, no sé si María Laura sabía de antemano, dice como que se sorprendió porque le dice, mira, yo lo que tengo escrito son un montón de canciones sobre trenes. Y él dice, pero qué raro, porque justamente como habla de todo el Gire y de los trenes y de Constitución, dice, me viene bárbaro esto. Entonces usan letras de ella, de las canciones. Vero Jerez, que es otra actriz muy increíble, y David Gudiño, que David Gudiño, en otro momento voy a traer la obra que está haciendo él solo, que es un unipersonal increíble, que se llama El David Marrón. David Gudiño es como una de las caras visibles en Argentina de la militancia de la identidad marrón, y él hace esa obra. Entonces, es como muy representativo el casting también desde ese lugar. Podemos quizás ir con el segundo video, que también es un extracto, es un clip del documental que nombré recién, La Ley, en donde vamos a ver una pequeña testimonios de los que se absolvieron, porque en el juicio partes de los implicados quedan absueltos, y de los testimonios y de la sorpresa que ellos se llevaron ante la acusación, digamos. A ver, cuando quiera el condimentador. A ver. Uy, bueno, podemos esperar, no hay ningún problema. ¿Qué más iba a decir? Bueno, el 90% de la obra son textos reales de Carlos Correa. Ahí va, eso te iba a preguntar. Sí, casi todo lo que vemos son textos de él, que te dan ganas, es una de las cosas que te da no solo investigar, sino querés ir a leerlo, porque es realmente muy bueno. Y hay cosas hasta que por más que sean de hace tantos años, suenan muy actuales. Él escribió no solamente poesía, no solamente relatos, paro y haber sido contando porque me dicen que ya está el video. Dale. Y lo extraña o qué impulso, no seguí el consejo de Ismael de decir que no tenía nada que ver. Yo fui por los principios, a mí ni siquiera me gustaba el cuento Correa, como literario. Entonces dije, lo publicamos, ¿y qué problema hay? Sí, fui a defender la libertad de expresión, por lo cual recibí una condena leve, condicional de no me acuerdo cuánto, etcétera. Bueno, 3 meses, 6 meses, qué sé yo, que quedó ahí. Yo hice lo mismo que vos. Por eso, es decir, quedamos algunos extraños imputados que además nos daba vergüenza decir, pero ¿quién lo publicó al final? ¿Y por qué no defender? Porque, es decir que nadie tenía que ver era admitir el delito, que era una publicación obscena y pornográfica. Cosa de el centro de estudiantes no tenía ningún vínculo jerárquico con la revista. No tenía sentido solidarizarse para que encanen a muchos más, sino que tenía más sentido ir como reduciendo al máximo, que eso no cambiaba la situación, me pareció una cosa racional. Efectivamente, recuerdo una reunión con Ismael donde se planteó que en la primera declaración ya la gente del centro planteara que no había leído el cuento y que no participaba demasiado de las decisiones del comité de la revista, claro. Lo cual, por otro lado, era cierto, sí, porque jamás leímos eso. Pero lo que les chocaba muchísimo
digamos, era que fuera un tema de masturbación, que fuera un tema de homosexuales, pero además que el cuento estuviera dedicado a una mujer. El nombre de Celia ahí en la dedicatoria era como que los volvía locos. El fiscal de la Riestra, y ahí entra algo que vos dijiste, me preguntó qué relaciones yo tenía con el autor del cuento. Porque el cuento le había sido dedicado a Celia Durruti. Entonces, yo lo miré al juez, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, y con aire muy serio le dije, señor juez, yo no entiendo la pregunta del señor fiscal. Porque el señor fiscal me hace una pregunta que si le entiendo normalmente, la relación que una compañera puede tener con un compañero de facultad es de compañerismo. Si el señor fiscal quiere insinuar otra cosa, que lo diga. Y entonces hay dos posibilidades. O retira lo que había dicho, o yo le hago un proceso por agredir a una señorita. De repente, Ismael Viñas se giró contra la biblioteca que estaba así, yo veía que se estaba muerto de risa. Y al juez se le cayó algo debajo del escritorio. Pasó un tiempo, yo impertérrita, trataba de no matarme de risa, pero era muy difícil. Y salió de ahí abajo y dijo, el señor de la Riestra o fiscal de la Riestra, usted mantiene la pregunta. Y de la Riestra retractó la pregunta. Mi primer... Bueno, es muy divertido ver todo esto. Te hago esta pregunta. La obra, ¿cómo trata todo este tema? O sea, porque estás mostrando el documental y me hablas de los textos de él. ¿Es una ficción? ¿Qué vemos del...? Hay un poco de todo. Hay un juego entre hay música en vivo, donde dije como hay un piano, hay muchas canciones, hay musical y hay texto, digamos, leído de Correas, original, digamos. Hay coreografías, hay como mucha magia, mucho recurso en escena. Y te hago esta pregunta. Sí. ¿Esto te lo dicen, o sea, este personaje que te presenta la obra, te lo dicen desde el principio? O sea, ¿vos ya sabías de todo esto que eran textos de él? Como que no, lo fui averiguando después. Ahí va. Sí. Otra cosa que decía, que por eso te decía que te daba como la sensación de que a pesar de que fue hace mucho tiempo es actual, es que él escribía también sobre cine y televisión. Y hay en escena se habla mucho de unos textos puntuales que él hacía hablando de Mariano Grondona y de Mario Pergolini. Y es muy gracioso. O sea, no pierde vigencia eso, realmente. Bueno, la obra tiene solo 3 funciones. Yo la vi, esto no lo dije, pero A Muerto un Puto forma parte del Club Paraíso, que es un club de dramaturgia en donde uno puede suscribirse mensualmente y tenés acceso a un newsletter, a una obra de teatro y también creo que hay actividades especiales. Por ejemplo, a veces hacen bingos al que uno puede ir. Yo nunca fui, pero sé que existe. Y te dan como a veces obsequios. De hecho, esta obra, cuando vos salías, te regalaban un póster con parte de la narración de la historia, que es lo que vamos a escuchar, leído por mí, cuando termine la columna. ¿Sí? Esta obra se va a dar los días 27 y 28 de julio. El 28 hay doble función, 18 y 20 horas. El 27 solo 20 horas. En un lugar relativamente nuevo, no sé si lo conoces, se llama Art House Central. De nombre. Es un lugar que creo que tiene un poco más de un año, es relativamente nuevo. Es un lugar donde dan proyecciones de cine, a veces hay recitales, hay muestras de arte y teatro. Es en Mitre 434. No sé si me faltó algo por decir. No, el precio no, o es el... No tengo el dato del precio, ¿sabes? No hoy no lo traje. Pero sí. Más que recomendada. Y bueno, vamos a ir. No sé si estamos... Me miran con cara de confusión, así que puedo seguir hablando. Saben todo. A ver. El chico se acercó, se puso un dedo entre los dientes y dijo, mirando a Ernesto con fijeza, ¿sos ardiente? Dieron vuelta por una calle y caminaron hacia un terreno completamente oscuro que el morochito conocía. En el trayecto contó una pelea que había tenido con un tipo en Santa Fe. El chico le había clavado al otro un cortaplumas en el brazo izquierdo, aunque en realidad le había tirado al pecho, al corazón. El otro, con una botella rota, le había abierto un terrible tajo en el cuello. El morochito tuvo que quedarse encerrado 3 meses en su casa hasta que se curó del todo.
Le mostró la cicatriz en el cuello, muy ancha y más oscura que la piel. Ernesto se la acarició un poco. El chico dijo que le daba una sensación extraña cuando se la tocaban. El morochito tenía puesto el sombrero negro. Ernesto temblaba de miedo. Quizá lo llevaba donde vivía el amigo. Este podía salir de cualquier parte y le robarían y lo desnudarían. Quizá el chico lo traicionaba. Entraron al terreno y siguieron un camino junto a una fila de casas. Apenas había luz. Había varios perros que ladraban fuertemente. Ernesto dijo que no seguía más. El chico insistió para que fueran más adelante. Ernesto lo siguió. Es por mi propia seguridad y por la tuya, dijo el chico. Se quedaron de pie uno frente a otro. Ernesto extendió el impermeable en el suelo y volvió a mirar al chico. Este sonrió y llevó una mano a la cadera. Ernesto se estremeció y pensó que en las manos del morochito ya aparecía un revólver o un cortaplumas, pero el morochito, en cambio, se abrió el cierre relámpago del blue jeans. Ernesto sonrió y se acercó al chico y le pasó los brazos por el cuello y luego por la cara y lo despeinó. El chico dijo: «Así hacen todos». Ernesto lanzó una pequeña carcajada y lo abrazó. El morochito se separó y se tendió sobre el impermeable y desde allí lo miró. Ernesto se acostó junto a él. Enseguida se abrazaron nuevamente. Ernesto le apretó con fuerza la espalda y el cuello. Sentía el corazón dilatado y golpeándole en la garganta y una fiebre intensa en las manos y en la cara. Las bocas quedaron sobre las orejas. Ernesto le besó las mejillas y luego deslizaron los labios suavemente hasta que se encontraron y se besaron. Ernesto oprimió unos labios blandos y muy frescos. Abrieron las bocas y se tocaron las lenguas. El chico abrió grandemente la boca y abarcó toda la de Ernesto. Lo besó en la mandíbula y en los ojos. ¿Cuánto hacía que Ernesto no besaba? Ahora un chico de 17 años lo había besado en la boca. Se acariciaron durante un rato y el morochito insinuó la posibilidad de poseerlo a Ernesto, pero éste se negó, diciéndole que le resultaba muy doloroso. El chico, amablemente, desistió. Luego hubo una precipitación para terminar. Ernesto le pidió que lo masturbara y el chico accedió. Se limpiaron los dos con la camisa sucia del morochito. Este, entonces, dijo que Ernesto ya estaba frío y que había perdido interés en la situación. Pero Ernesto negó y el chico comenzó a masturbarse a su vez. Ernesto le besaba el pecho, los pequeños pezones, el vientre y los costados. El tiempo pasaba y el chico seguía masturbándose. A Ernesto se le entumecían los labios y comenzaba a dolerle mucho la lengua de tanto pasársela por la piel. Entonces se sentó en el suelo y lo miró. El morochito tenía un sexo pequeño y pálido, que todavía no tenía marcas ni manchas. «Mírame», dijo. «A mí me gusta que me vean gozar».